¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente en la mente de una mujer cuando tú desapareces por completo, cuando dejas de buscarla, de insistir, de perseguir? Déjame decirte una verdad que la mayoría de los hombres jamás entenderá. Ella no siente tu ausencia, al principio. No lo nota, no se mueve, no reacciona, hasta que de pronto algo empieza a quemarle por dentro. No es tu mensaje lo que empieza a extrañar, es tu silencio. Un silencio que no es vacío, sino presencia retirada. Un silencio que no grita desesperación, sino dominio. Porque cuando tu energía ya no orbita a su alrededor, cuando tú te retiras sin drama, sin reclamos, sin necesidad, su mente, su ego y su sistema emocional colapsan lentamente, no porque te extrañe, sino porque su cerebro no entiende cómo perdiste interés, sin perder tu poder. Y aquí es donde todo cambia. Su ansiedad se dispara, su necesidad de entenderte se convierte en obsesión. Y lo que antes parecía indiferencia, ahora se transforma en una búsqueda constante, silenciosa y desesperada de señales, de rastros, de ti. Este video no es un truco barato, no es manipulación. Es psicología profunda. Es entender el funcionamiento real de la mente femenina desde la perspectiva de la psicología junguiana, las dinámicas de apego y la neurobiología del deseo. Hoy te voy a revelar por qué tu ausencia puede ser más poderosa que cualquier palabra, cómo se activa su obsesión cuando tú desapareces, desde el desapego real, no desde el juego, qué ocurre exactamente en su mente, en su ego y en su mundo emocional cuando ya no puede controlar tu energía, y cómo convertirte en ese hombre que no persigue, que no reacciona, que no suplica, y que precisamente por eso se vuelve inolvidable. Quédate hasta el final, porque una vez que entiendas esto, nunca más volverás a mirar las relaciones de la misma manera. ¿Qué siente una mujer cuando dejas de buscarla? ¿Y por qué se obsesiona? Hay algo que casi ningún hombre entiende, y es que el verdadero impacto no lo genera tu presencia, lo genera tu ausencia. Cuando es una ausencia consciente, elegante y llena de poder. Muchos hombres creen que la atracción se construye estando ahí, disponible, presente, mostrando interés constante, validando, insistiendo. Pero no. La realidad es otra. La mente femenina no funciona con lo obvio. No reacciona a lo que ya tiene asegurado. El deseo no crece en lo que es constante. El deseo crece en la duda, en la incertidumbre, en lo que no puede controlar del todo. Y aquí es donde entra la pregunta que pocos se hacen. ¿Qué ocurre dentro de una mujer cuando tú desapareces, cuando dejas de buscarla, dejas de escribirle, dejas de intentar? ¿Qué pasa realmente en su mundo emocional, en su mente, en su ego? La respuesta es mucho más profunda de lo que imaginas, porque al principio parece que no pasa nada. No te busca, no te escribe, no reacciona. Se muestra tranquila, como si tu silencio no tuviera ningún efecto. Pero lo que no ves es que en ese mismo instante empieza un proceso silencioso, invisible y devastador dentro de ella. Su mente empieza a buscar respuestas. Su ego, acostumbrado a ser el centro de tu atención, detecta algo extraño. Algo no encaja, algo ha cambiado. Y cuando la atención constante desaparece, cuando ya no puede predecirte, ni controlarte, ni acceder a tu energía, empieza el verdadero juego psicológico. No es tu mensaje lo que le hace falta, no es tu voz, no es tu presencia. Es ese vacío que quedó cuando tú te retiraste desde el desapego, no desde la necesidad. Un vacío que no sabe llenar, un silencio que no sabe clasificar, y lo que no se puede entender, no se puede soltar. Hoy vas a descubrir cómo funciona este mecanismo, cómo opera su mente, por qué lo que parece indiferencia se transforma en obsesión, y cómo este conocimiento, si lo aplicas correctamente,
puede convertirte en un hombre completamente diferente, no solo en las relaciones, sino en tu vida entera. El primer impacto: cuando tu ausencia cambia la realidad en su mente. Lo más desconcertante es que cuando tú desapareces, ella no lo nota al instante, al menos, no de la forma en que tú imaginas. Su mente, al inicio, no interpreta tu silencio como pérdida, no activa el dolor, no genera tristeza, no dispara el miedo, simplemente percibe que algo cambió. Y ese cambio no tiene nombre, no tiene forma, no encaja en ningún cajón emocional, porque el cerebro femenino no procesa solo hechos, procesa atmósferas, energía, la vibración emocional que dejas en el espacio que ocupabas. Y cuando tú te retiras, cuando dejas de buscarla, dejas de validarla, dejas de alimentar su ego, su mente no piensa, se fue, piensa, algo cambió, pero no sé qué es. Aquí es donde se produce el primer impacto invisible. Tu ausencia empieza a pesar, no porque te fuiste, sino porque ya no estás sosteniendo su realidad. Ella estaba acostumbrada a sentir tu energía orbitando alrededor suyo. Tus mensajes, tus reacciones, tus preguntas, tus intentos. Y ahora, de repente, ese campo energético se rompe. Pero como no hay confrontación, ni discusión, ni reclamos, su mente no sabe cómo interpretarlo. Ese vacío no duele, al principio. Se siente como una pregunta sin respuesta, una anomalía, un glitch en la realidad. Y mientras tú crees que tu silencio no genera efecto, ella empieza a sentir algo que nunca había sentido contigo: descontrol emocional sutil. El cerebro femenino está profundamente programado para detectar patrones, y cuando un patrón constante desaparece, sin explicación, se activa un mecanismo primitivo de alerta. No es tristeza, no es pérdida, es amenaza emocional, porque lo que su mente inconsciente interpreta no es «él ya no me busca», sino «¿por qué dejó de hacerlo? ¿Qué cambió? ¿Qué sabe él que yo no sé?». Y aquí se activa el ciclo más poderoso en la mente femenina, la búsqueda de significado, porque el cerebro no soporta los vacíos. Cuando no entiende algo, lo llena con suposiciones, hipótesis, fantasías y temores. Y créeme, ninguna de esas hipótesis es neutral. Todas son intensas, emocionales y muchas veces desproporcionadas. Ella empieza a preguntarse: ¿está molesto? ¿Dije algo que no debía? ¿Acaso está con alguien más? ¿Será que solo me estaba usando? Y mientras más se hace esas preguntas, más profundo cae en un laberinto mental del que no sabe salir. Aquí es donde muchos hombres fallan, porque sienten la ansiedad de ese silencio y rompen el proceso. Vuelven a escribir, vuelven a validar, vuelven a ofrecer su energía y destruyen el impacto que apenas comenzaba a construirse. Pero el hombre que entiende este principio sabe esperar, sabe sostener el vacío, sabe que el silencio, cuando se mantiene desde la calma y la dignidad, se convierte en un eco imposible de ignorar. Y te lo digo claro, si tú mantienes tu centro, si no cedes, si no buscas, ella empieza a mirar tu ausencia con más peso que tu presencia, porque tu presencia estaba garantizada, estaba disponible, era predecible, y lo predecible no genera deseo. Pero tu ausencia, ese espacio lleno de silencio, de preguntas, de incertidumbre, empieza a hacer más ruido dentro de su mente que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Y no es cualquier silencio, es un silencio distinto. No es el silencio del castigo, no es el silencio del rencor, es el silencio de un hombre que no necesita perseguir, que no necesita reclamar, que no necesita suplicar. Un hombre que no se fue desde el enojo, se fue desde el respeto hacia sí mismo. Y eso, ella lo siente, no lo puede ver, no lo puede tocar, pero lo siente. Es un golpe invisible que la perfora lentamente. Primero se convence de que no le importa,
Se dice a sí misma que está bien, que fue mejor así, que no te necesita. Pero mientras más intenta ignorarlo, más empieza a sentirlo, más empieza a revisarte. Mira tu última conversación, revisa tus horarios en línea, stalkea tus redes, observa tus historias, pero todo lo hace en silencio, porque su ego no le permite admitir lo que realmente ocurre dentro de ella. Aquí es donde el proceso se vuelve imparable. Porque cuando una mujer se da cuenta de que su validación ya no te mueve, cuando percibe que su silencio no te afecta, cuando ve que tú no vuelves a buscarla, su mente colapsa. No puede entender cómo un hombre que parecía estar presente simplemente dejó de estar, sin perder el control. Ese es el verdadero inicio del ciclo de obsesión. No es amor, no es deseo romántico. Es un mecanismo psicológico que su cerebro no sabe cómo detener. Y en ese momento, tú te conviertes en algo que ella no sabe cómo clasificar. Y lo que no se puede clasificar, no se puede soltar, porque ya no se trata solo de tu ausencia. Se trata de lo que esa ausencia está activando dentro de ella, de la sensación de vacío, de incertidumbre, de no tener respuestas claras. Y aquí es donde su mente da el siguiente paso. Pasa de la simple confusión a la búsqueda activa de explicaciones. Pero atención, no es una búsqueda hacia ti. No te busca directamente. No te escribe. No te llama. Busca dentro de sí misma. Empieza a escanear su memoria emocional. Revisa cada interacción, cada palabra, cada gesto, intentando entender qué pasó. ¿Hice algo mal? ¿Está molesto? ¿Ya encontró a otra? ¿Fue todo un juego para él? Su ego, que hasta ahora había sostenido la narrativa de que ella tenía el control, empieza a colapsar lentamente, porque no entiende cómo un hombre que antes estaba presente, ahora no solo desaparece, sino que además no parece afectado. Y ese es el verdadero golpe, porque el ego femenino no soporta la indiferencia genuina. No es el silencio lo que más la afecta, es el hecho de que tu silencio no viene cargado de rabia, ni de reclamos, ni de intentos desesperados. Viene desde la calma, desde la estabilidad, desde la certeza de que tú no necesitas estar donde no eres elegido. Y eso es algo que su mente no sabe cómo manejar. Por eso empieza el juego de las pruebas invisibles. Ella no te escribe, pero empieza a moverse de formas sutiles. Sube una historia ambigua, comparte una canción con doble sentido, publica una foto donde se muestra más atractiva, más feliz, más deseada que nunca. No lo hace para vivir su vida, no lo hace por libertad, lo hace por algo mucho más simple, para ver si tú aún existes en su radar. Aquí es donde el 95% de los hombres se caen. Ven el movimiento, ven la indirecta, ven la historia, y reaccionan, escriben, responden, comentan, aparecen, y en ese mismo instante, validan todo el control emocional que ella estaba a punto de perder. Le devuelven el poder, y todo lo que habían construido se derrumba, porque su mente entiende algo de forma brutal. No estaba ausente por convicción, solo estaba esperando que yo me moviera. Y ahí pierdes, pero el hombre que sostiene su centro, que entiende que este no es un juego de manipulación, sino un principio de autodominio, simplemente observa, no reacciona, no responde, no se altera, y cada intento fallido de provocarte no la aleja, la inquieta más, porque empieza a comprender que ya no tiene el mismo acceso a ti, que tú ya no operas bajo las mismas reglas emocionales que los demás. Tu falta de reacción no la calma, la desarma, porque confirma que perdiste el interés, pero no perdiste tu poder, y eso es mucho más devastador que cualquier pelea, que cualquier discusión, que cualquier reclamo. Cuando un hombre desaparece desde el enojo, desde el resentimiento o desde la rabia, ella lo siente. Sabe que sigue estando emocionalmente atrapado. Sabe que sigue esperando, aunque finja estar desconectado.
Pero cuando tú te retiras desde la paz, desde la aceptación, desde el respeto a ti mismo, tu ausencia pesa más que cualquier presencia. Y aquí empieza la fase más peligrosa para su ego, porque ya no sabes si tú te fuiste, si estás en otro lugar, si simplemente te cansaste, o si, en el peor de los casos, ya no existe ninguna posibilidad contigo. Empieza a preguntarse si fue demasiado indiferente, si se equivocó, si su estrategia de esperar se convirtió en su peor error. Y mientras más intenta convencerse de que no le importa, más piensa en ti, porque hay algo que no puede negar. Si realmente no le importaras, no estaría buscando pruebas de que tú aún estás ahí. Y cada día que pasa, cada silencio sostenido, cada no reacción tuya, no significa que ella te olvida. Significa que te piensa más, que te busca más, pero sin buscarte, que revisa tus redes, que stalkea tu perfil, que analiza tus horarios en línea, que observa quién te comenta, quién te etiqueta, pero todo en silencio, porque su ego no le permite admitir lo que está ocurriendo dentro de ella. Y aquí es donde su ansiedad empieza a transformarse. Ya no es solo incomodidad, ya no es solo confusión, es obsesión, una obsesión silenciosa, invisible, interna, que crece no por lo que haces, sino precisamente por lo que dejas de hacer. Porque cuando un hombre deja de buscar, deja de insistir, deja de estar disponible emocionalmente, su ausencia se vuelve un espejo que refleja todo lo que ella no quiere ver de sí misma. Y lo que ese espejo muestra es simple pero brutal. Perdí el control. Ya no lo tengo. Y cuando una mujer siente que perdió el control sobre un hombre que antes era suyo emocionalmente, empieza un ciclo mental del que no sabe cómo salir. No puede soltar lo que no entiende. No puede ignorar lo que la hace preguntarse una y otra vez: ¿por qué no volvió? ¿Por qué no reaccionó? ¿Por qué parece que le da igual? Y ese ¿por qué? Es el inicio de la obsesión. El tercer impacto, cuando la obsesión se vuelve incontrolable. Aquí es donde ocurre lo que ella nunca imaginó, donde su ego, su mente y su mundo emocional empiezan a colapsar desde dentro. Y lo más desconcertante es que tú no hiciste nada, simplemente dejaste de hacer, porque mientras más días pasan sin que tú te muevas, sin que la busques, sin que reacciones, ese vacío que al principio parecía soportable, ahora empieza a transformarse en una incomodidad emocional constante. Lo que antes era solo una duda, ahora es un ciclo interminable de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no volvió? ¿Será que nunca le importé? ¿O acaso este hombre es diferente? Y simplemente no me necesita. Y lo que su mente no puede clasificar, no puede soltarlo. Porque aquí ocurre algo brutal desde la psicología profunda. La mente femenina está diseñada para buscar cierre emocional. Necesita entender. Necesita ponerle nombre a lo que siente. Y cuando no puede hacerlo, se vuelve adicta a la pregunta. Cada silencio tuyo, cada no reacción, cada espacio vacío donde antes había un mensaje, una validación o una atención, se convierte en un espejo que le muestra, una y otra vez, que ha perdido el control. Y aquí es donde empieza el verdadero ciclo de obsesión. Porque ya no se trata de ti. Ya no se trata de lo que tú eras, de lo que ofrecías, de lo que sentías. Se trata de ella, de su necesidad desesperada de entender qué fue lo que cambió, de por qué un hombre que antes estaba presente simplemente desapareció, sin perder su poder. Ella empieza a revisar todo, tus redes, tus historias, tus últimas conversaciones, cada frase que dijiste, cada gesto que ignoró en su momento, y lo hace no desde el amor, sino desde la necesidad emocional de recuperar control interno. Porque su mente no puede aceptar que alguien que la buscaba, ahora no solo ya no está, sino que tampoco lo necesita. Y mientras más trata de convencerse de que no le importas, más te piensa,
más te busca, más te observa, en silencio. Aquí es donde el vacío se vuelve invasivo. Empieza a compararte con otros. Se pregunta por qué contigo no funcionaron las estrategias que siempre funcionaron. ¿Por qué tus emociones no son manipulables como las de los demás? Y cuanto más intenta olvidarte, más te recuerda. Porque ahora tú no estás en su mente por presencia, estás por contraste, estás precisamente porque no estás. Y te conviertes en eso que la psicología junguiana define como una sombra emocional. Una figura que no se puede eliminar porque representa lo que ella no puede entender, ni controlar, ni reemplazar. Porque ya no eres el hombre disponible que buscaba validación. Ahora eres el hombre que se retiró, no desde el orgullo, no desde la rabia, no desde la indiferencia, sino desde la elección. Y eso es imposible de ignorar. Lo más brutal es que este ciclo no se rompe con el tiempo. El tiempo no alivia, el tiempo no borra, el tiempo intensifica. Porque cuanto más días pasan sin que tú aparezcas, más se convence de que te perdió. Y esa idea, ese pensamiento, se vuelve un eco constante en su mente. Empieza a mirar tus ausencias como si fueran señales. Observa tus silencios como si fueran respuestas. Y lo que antes parecía indiferencia, ahora es percibido como un rechazo elegante, silencioso y devastador. Y es ahí cuando comienza el movimiento. Porque cuando el ego ya no puede sostener más la incertidumbre, ella aparece. Pero atención, no lo hace desde el deseo real, no lo hace desde la conexión emocional, lo hace desde la ansiedad, desde la necesidad de verificar si aún tiene poder sobre ti, si aún puede moverte, si tu silencio era real o solo una estrategia. Por eso, cuando reaparece, lo hace con una frase ambigua, una reacción sutil, un comentario casual, una foto diseñada no para compartir, sino para provocar. No es coincidencia, no es casual, es medición. Está probando si tú aún existes en su radar, si tu energía sigue estando disponible, si tú aún estás emocionalmente atado a ella. Y aquí, la mayoría de los hombres cae. Ven esa mínima señal, ese pequeño movimiento, y rompen todo. Responden como si nada hubiera pasado. Se muestran emocionados. Se lanzan a validar, creyendo que ahora sí la tienen. Pero lo que no entienden es que, en ese preciso instante, acaban de confirmar su peor miedo. Él no estaba en paz, solo estaba esperando. Y todo el poder que habían construido se derrumba. Pero el hombre que realmente domina este principio no reacciona, no se altera, no se lanza, observa, mide, espera, porque sabe que una mujer que reaparece desde la ansiedad puede irse igual de fácil. Por eso no valida, no rechaza, no ignora, solo mantiene su centro. Y ahí es donde ocurre la transformación final. Ella empieza a entender que este hombre no es como los demás, que no se mueve por presión emocional, que no negocia su paz interna, que no necesita presencia para ser inolvidable. Y mientras más intentó provocarte, más entendió que no puede moverte sin tu permiso, que tú ya no eres parte de su narrativa emocional. Ahora eres una variable incontrolable. Y eso, para la mente femenina, no es solo atractivo, es irresistible. No la del hombre que juega a ser el indiferente mientras por dentro muere por ser notado. No, la ausencia que realmente transforma, la que marca, la que deja huella, es la del hombre que se retira en silencio, desde la convicción, desde la dignidad, desde el respeto absoluto hacia sí mismo. Porque mientras muchos creen que el poder está en insistir, en convencer, en demostrar su valor con palabras, regalos o atenciones, la realidad es brutalmente simple. El verdadero poder está en dejar de estar, en sostener el vacío, en resistir el impulso de buscar, en no negociar tu energía, en no regalar tu presencia donde no eres realmente elegido. Y aquí es donde la vida te presenta una bifurcación, dos caminos. El primero,
Es el camino del hombre reactivo, del que no soporta el silencio, del que corre detrás, del que espera señales indirectas, validación, del que cree que amar es perseguir. Ese camino es el camino del desgaste, de la ansiedad, de la dependencia emocional y de perder una y otra vez su propio respeto. Pero hay otro camino, el camino del hombre que entiende que su valor no se mendiga, no se discute, no se suplica, no se regala. El hombre que sabe que su energía es un tesoro, que su presencia es un privilegio, que su amor es abundante, pero jamás barato. Y cuando eliges ese camino, algo dentro de ti cambia para siempre. Tu mirada cambia, tu energía se vuelve diferente, tu presencia se vuelve magnética, porque ya no estás persiguiendo a nadie, ya no estás intentando que alguien te elija, te eliges tú. Primero, siempre. Y paradójicamente, cuando te eliges a ti, cuando te conviertes en ese hombre que no se rompe, que no negocia su paz, las personas que antes te ignoraban, que te subestimaban, que daban por sentado tu presencia, empiezan a sentir tu ausencia como un eco imposible de ignorar. Empiezan a pensar en ti, a extrañarte, a buscarte, a preguntarse, ¿por qué no volvió? ¿Por qué no reclamó? ¿Por qué no lo afectó perderme? Y es ahí donde entienden que tú nunca estuviste jugando, que tú nunca desapareciste por estrategia, que tú nunca te fuiste para provocar, te fuiste porque elegiste no quedarte donde no eras valorado. Y eso es imposible de olvidar, porque la mente femenina puede ignorar muchas cosas, mensajes, regalos, detalles, palabras, pero hay algo que jamás puede ignorar: la energía de un hombre que no se rompe, un hombre que no desaparece por manipular, desaparece porque no negocia su dignidad, un hombre que no está esperando nada, porque su centro, su paz y su poder no depende de nada, ni de nadie. Y aquí está la verdad más brutal de todas: si ella vuelve, es porque entendió lo que perdió. Y si no vuelve, tú no perdiste nada, porque un hombre que se elige a sí mismo jamás pierde. Y ese es el nivel que pocos alcanzan, el nivel donde ya no compites, no corres detrás, no esperas, no necesitas, donde tu energía se convierte en un filtro natural, donde solo se queda quien tiene la capacidad de valorar lo que tú ya sabes que eres, porque el respeto, el deseo, la atracción, no se exigen, se irradian. Y si lo entendiste, ya no eres el mismo hombre que empezó este video, porque ahora sabes que mientras algunos se arrastran pidiendo atención, tú caminas firme, en la única dirección que impone respeto, hacia adentro, hacia ti mismo.